buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal y aquí estamos en un nuevo vídeo. Seguimos con las previas de la Liga Española, es turno de hablar del Mallorca y para ello tengo un invitado de auténtico lujo. Alberto, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Un placer estar aquí en tu canal. Bueno, hay que hablar del Mallorca porque bueno, es uno de esos equipos que evidentemente consiguió la salvación el año pasado con toda la dificultad que eso supuso y que bueno, este verano sin embargo va con la expectativa de que ya es su segundo año en primera división consiguiendo la permanencia. ¿Cómo ha sido el verano del Mallorca? Sobre todo te quiero preguntar por la pretemporada. Pues bien, sí que es verdad que la pretemporada ha ido un poco de menos a más, encontrando sensaciones, sobre todo haciéndose un poco a la idea de Aguirre, porque siempre han hecho mucho hincapié en que cuando llegó la temporada pasada Aguirre, pues claro, las cosas se tenían que hacer como un poco más rápido de lo habitual para conseguir la permanencia, que finalmente sí que fue así. Y sí que es verdad que ahora al tener el verano, al tener más tiempo de trabajo, más tiempo de implicación, más tiempo de encaucar un poco más la idea del Vasco, pues se ha visto un poco de mejoría. Está claro que Aguirre, todo el mundo lo conocemos, no vamos a descubrir al entrenador mexicano. Es un míster que tiene muy clara cuál es la faceta defensiva, es la parte más importante de sus equipos y obviamente también de este Mallorca, y sobre todo en la pretemporada, pues con el dato este que te digo, pues lo vas a entender perfectamente. Un único gol encajó contra el Nápoles, además de penalti, un equipo bastante sólido, el Mallorca en pretemporada, y también se ha visto pues en este inicio de liga, donde solo ha anotado le han encajado 3 goles, los 3 de penalti además, bastante curioso. Así que bueno, un poco la idea de esa pretemporada pues se ha conseguido mantener en este inicio. Luego hablaremos en profundidad sobre Aguirre y sobre ese esquema con alguna incorporación que ha habido por ahí. Y bueno, ya hablando de los nombres propios que nos ha dejado este mercado, que en este caso el Mallorca se ha movido bastante, voy a empezar si quieres con las bajas en primer lugar, ¿no? Porque bueno, como siempre digo, para entrar hay que dejar salir. Y en este caso vamos a empezar con las cesiones. La de Alex Alegría que se marcha al Fuenlabrada y la de Embula que se marcha al Racing. Entiendo que esta segunda es la más importante. Sí que es verdad que, bueno, desde el primer día de pretemporada, por ejemplo, Aguirre ya dejó bastante claro que no contaba ni con uno, ni con otro, ni con tampoco Matthew Hoppe, que después hablaremos de él. Ujú. Pero ya de primeras les dijo, oye, chavales, no cuento con vosotros, tenéis que buscaros un equipo. Y sí que es verdad que tanto con Jordi como con Alex ha tardado un poquito más de la cuenta. Con Eubola sí que es verdad que en segunda división fue muy importante para Luis García Plaza. Y ya la temporada pasada estuvo media temporada con Luis, también en primera con el Mallorca, y ya el segundo tramo se fue a Portugal también cedido. Veremos si en el Racing pues da un paso más adelante, veremos cómo evoluciona, ¿no? en segunda división, bueno, que tendría que ser un poco más diferencial que en primera. Sí, la sensación era que el año pasado quizá le faltaba un punto, ¿no? Mm. Aún para estar en esa primera división. Luego, hay muchos jugadores que se marchan libres, y ojo porque hay muchos que fueron muy importantes la propia temporada pasada. Pues sí. Alex Febas que se marcha al Málaga, al igual que Manolo Reina. Luego, Sedlar y Salva Sevilla que se marchan al Alavés. Y Brian Oliván que se marcha al Español. Como digo, muchos de ellos fueron importantes, incluso algunos, como el caso de Oliván, Salva Sevilla o Manolo Reina, eran titulares. Sí, sobre todo sorprendió un poco más el caso de Oliván, ¿no? Porque sí que es verdad que lo ficharon, el Mallorca lo fichó pues el año de segunda división, tras descender de primera, cuajó un año excepcional, sorprendió a todo el mundo. La temporada pasada en primera parecía que llevaba jugando en primera división toda la vida y era su año de estreno. Y sí que es verdad que, claro, al hacerle un contrato de 2 temporadas, pues explotó rápido y bueno, pues lo típico, hay equipos más grandes económicamente y demás, pues que se fijan en estos jugadores, y además que Brian, que es catalán y tendrá pues en casa, en Barcelona y demás familia, pues es verdad que ahí parecía que tiró eso bastante. Una pena, pero bueno, se ha quedado Jaume Costa, que es un jugador muy fiable, por ejemplo. De hecho, Brian Oliván, si no me equivoco, creo que marca un gol en la primera Sí, sí, jornada sí. del año pasado. Primera jornada contra el Betis, ese 1-1, y sí, fue suyo el gol, que es eso, fue estrenarse en primera división y además estrenarse Ujú. como goleador con el Mallorca, además. Seguramente sea la baja más reseñable, que de hecho ahora mismo está siendo titular Mm. en el propio español. En cualquier caso, luego hay dos jugadores que sí que han dejado un poco de dinero en las arcas. El primero, Sí. Joan Sastre, con su salida al PAOK. Y la más importante, la que comentabas antes, la de Matthew Hoppe, que se marcha a Champions League al Middlesbrough, que en este caso se va Ujú. por 3 millones.
Sí, la verdad es que lo de Yuan también se podía un poco prever, porque la temporada pasada, primera parte de año, no contó con no contó para Luis García, y en invierno se fue cedido con opción de compra, como bien dices, al PAOK y en Grecia, y bueno, cuajó muy buenos partidos, ejecutaron esa opción de compra y más que bienvenida, porque sí que es verdad que parecía que tampoco tenía mucho más que hacer aquí en la isla. Y después el caso de Hobby es también sorprendente, ¿no? Porque llegó el último día de mercado de la temporada pasada, no ha tenido casi oportunidades en primera división y ha salido. Es, no sé, la típica apuesta que parece que no cuaja y que tampoco le dan pues esa bola necesaria tal vez, ¿no? Para poder al menos demostrar si es válido o no. Al final el año pasado jugó bastante poco, la verdad. Y bueno, creo que al final estos 3 millones, pues bueno, están bien recibidos, ¿no? Supongo Sí, teniendo en sí, a ver, cuenta. la diferencia el Mallorca sale ganando, así que Claro. bueno, en ese sentido, pues mira. Sobre todo porque había bastantes jugadores que incorporar. Y voy a empezar de hecho con los que ya estaban la temporada pasada y que se han hecho ya oficiales para continuar esta temporada. En orden de menor a mayor importancia, si me lo permites, porque el A ver, primero a ver. es Rodrigo Bataglia, que es un jugador que Ujú. fue importante y que evidentemente ya se está notando también esta temporada, que en este caso viene libre. Así es, fue importante sobre todo cuando llegó Aguirre, que parece que lo cogió y lo reconvirtió, le dio un elixir o algo por el estilo para revivir un poco esas malas sensaciones que tenía sobre todo con Luis García Plaza, pero sí que es verdad que, oye, que con Aguirre pues él ha sabido poner en el sitio adecuado y demás. Y ya ha sido petición expresa este mercado de verano del mexicano. Rescindió con el Sporting de Portugal, tenía bastante claro que quería volver a la isla y bueno, está siendo, por ejemplo, titular indiscutible en estas primeras jornadas, así que por ahora, pues bueno, sí que es verdad que ha tenido algún que otro fallito, pero bueno, como todos que son humanos. Luego, para el lateral, o más bien para el carril derecho, esta incorporación tenía que ser muy obvia. Pablo Hmm. Mafeo, esos 3 millones de Hopi están muy bien invertidos en este caso en el carrilero, porque yo creo que la temporada pasada, no diría que fue el mejor lateral de la liga, pero seguramente sí en el top 3, seguramente, una posición que además flaquea bastante a la liga española y que tiene que ser diferencial. Pues sí, es más, en la primera parte de la temporada pasada fue el mejor. Por Sí. estadísticas y demás fue considerado como el mejor y bueno, es que era una ganga. O sea, vino del Stuttgart con una opción de compra obligatoria de 3,5 creo. Y ostras, un jugador como Mafeo, teniendo en cuenta cómo está el mercado, que cueste ese dinero, es que es una operación prácticamente excelente. Y bueno, como bien dices, un jugador del carril derecho que sube, que baja, que defiende, que ataca, que da un extra, que da un plus siempre bastante importante al ataque y a la defensa, y que bueno, y que es indiscutible en el Mallorca. Y luego, evidentemente, para el final de estos que llegan, bueno, el delantero kosovar, Vedan Muriqi, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero bueno, es una inversión muy importante para el Mallorca, porque evidentemente es un equipo que no suele cometer estos gastos, ni prácticamente ningún equipo de mitad hacia abajo de la Liga Española, pero bueno, eso es algo más de 7 millones, está muy bien invertido, ya se está notando en el inicio de esta temporada, porque es que claro, es un delantero en el que a lo mejor sin su presencia al final de la temporada pasada no se entiende tanto la salvación. Nada, es que prácticamente nos habría salvado tal vez el Mallorca. Sí que es verdad que, como bien dices, es una inversión bastante importante. Es más, es el jugador más caro de la historia para el Mallorca, superando a Samuel Eto'o y a Aritz Aduriz. O sea que Casi la nada. cosa que es casi nada, vamos. Y sí que es verdad que la temporada pasada pues ya fue una pieza imprescindible, como decimos, ¿no? Para esa salvación. Y que esta temporada, pues oye, ya lleva un par de goles y bueno. Es que es un portento físico en ataque también, que baja cualquier melón, que es increíble el juego aéreo que tiene el Kosovar. Y bueno, ha venido en teoría para quedarse. Aquí la afición le quiere muchísimo, lo adoptó desde el primer momento. Así que bueno, que ojalá tenga muchos años aquí y que no venga algún que otro equipo grande a quitarlo porque sería una pena. Sí, porque él básicamente se va jugando en la Lazio después de hacer Mm. una muy buena temporada y que la Lazio invirtió bastante dinero en él. Pues así que evidentemente es un delantero contrastado. Aunque Sí, sí, también, sí. para ayudar ahí en la punta del ataque, uno de los fichajes que se hizo a última hora, en este caso como cedido, viene del Olympique de Lyon, Timo Kadewere. Evidentemente este Sí. jugador es un jugador, bueno, que tiene también su experiencia ya en alta competición y es un jugador que retrocede ese paso ya que en el Olympique de Lyon estaba siendo bastante poco importante. Sí, así bicheando un poco en Transfer Market sobre todo, pues vi que la temporada 2021 sí que había sido bastante importante, que jugó prácticamente todos los partidos
de League One y marcó 10 goles, bueno, que no está nada mal. Y sí que es verdad que la temporada pasada fue más irregular, que tuvo una lesión, tuvo problemas físicos y no pudo dar su nivel. Veremos, ahora mismo es una incertidumbre porque no sabemos cómo está, no sabemos si va a dar un nivel óptimo, si le va a costar un poco adaptarse a lo que le pide Aguirre. Lo que está claro es que es un jugador con un perfil que no tenía antes el Mallorca, vertical, rápido, con mucha zancada, con mucha determinación en el uno contra uno y bueno, sí que es verdad que es eso, que no se asemeja mucho a lo que había antes con Murici, con Abdón o con Ángel Rodríguez, por ejemplo, así que una pieza muy a tener en cuenta. Y pasamos precisamente de la punta del ataque para retrocedernos en la parte de los centrales, porque claro, ahí han llegado dos incorporaciones, José Copete de la Ponferradina y Nastasi de la Fiore. Principalmente hay que destacar el primero, porque yo personalmente no lo conocía de la Ponce y vaya inicio de temporada, Alberto. Está siendo, No, más allá del penalti que cometió en el último partido, que aún así estaba siendo de lo mejor, su inicio de temporada es espectacular. Sí, si te dicen que es su estreno en primera división, pues no te lo crees. Es un poco como el año pasado de Oliván que comentábamos antes, que parece que lleva jugando en primera toda la vida y no. Viene de la Ponferradina, antes del Villarreal B, antes de la Peña Deportiva, o sea, un ascenso meteórico que bueno, que parece que ha cuajado pues un muy buen inicio. Está siendo una pieza importantísima en ese esquema de Aguirre con tres centrales atrás. Se está entendiendo muy bien con Valiant y Corraillo, que llevan ya muchos años jugando juntos, y eso tal vez era un poco la máxima incertidumbre, ¿no? El saber si se podía meter a un tercer central con dos que llevaban muchísimos años juntos, que se conocen perfectamente, que sabe que cuando uno tiene que subir el otro tiene que bajar, que cuando uno tiene que ir a la derecha el otro tiene que cubrir un poco el sitio. Pues parece que Copete ha entendido eso a la perfección y bueno, que ojalá siga así, la verdad. Y seguramente también para ocupar esa misma demarcación, también junto a que de Güere de los últimos días del mercado, como decía, llegan Nastasi, un central que es muy experimentado, que ha pasado por grandes equipos, aunque viene de apenas prácticamente ni siquiera jugar, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, también lo típico, un jugador que ha jugado tanto en Inglaterra, en Italia, en Alemania y bueno, solo le quedaba a España, veremos qué tal su adaptación y demás, pero como bien dices, en la Fiore, en Serie A, pues no ha jugado mucho. Hace 2 temporadas creo que fue, que estaba en el Schalke 04, en el año en el que el equipo alemán bajó a la segunda alemana. Ahí sí que tenía un poco más de protagonismo hasta que también se lesionó, por lo que un poco los caminos de Kadewere y de Nastasi pues se parecen bastante. Vienen para cubrir puestos importantes en el Mallorca, pero veremos en qué estado físico están. Ahora por ahora no pudieron debutar en la última jornada, veremos si en el Bernabéu sí que lo pueden hacer. Y ya para terminar, como verás, hemos ido retrocediendo de la parte de arriba hacia abajo, evidentemente por la portería. Hay que hablar de Rajkovic y yo aquí te tengo que admitir una cosa. Subí un vídeo al canal hace poco hablando sobre mis 10 mejores fichajes de la liga, los que a mí más me interesaban, excluyendo Barça y Madrid porque van en un universo diferente. En el puesto número 3 yo puse a Rajkovic porque es un portero que en Francia lo ha hecho espectacular y, como digo, y menciono en el vídeo, me parece una ganga espectacular. Tal cual, es que creo que ha costado 2,5 millones, o sea, de uno de los mejores porteros de Ligue 1, que no sé si el año pasado o hace 2 fue considerado como el mejor de la competición liguera, y sí que es verdad que estaba claro que el Mallorca se tenía que reforzar en portería, porque antes lo decíamos que Manolo Reina pues ya puso punto y final a su etapa en el Mallorca tras muchísimos años en el club, y sí que es verdad que tampoco salió muy bien esa cesión de Sergio Rico. Después Dominic Graves, que también llegó la temporada pasada con inversión de 2,5 millones, 3, está lesionado, y era o fichar o un poco dejarle la portería a Leo Román, que es el portero del filial, que ojo, que Aguirre ya está hablando maravillas de él y ojalá tenga alguna posibilidad, pero sí que es verdad que te ponen en el mercado a Rajkovic con el currículum que tienen, con el precio que finalmente se lo llevó el Mallorca, y ostras, es que es una oportunidad que no puedes dejar escapar, y además es que este inicio de temporada también está confirmando que es un muy buen portero. En San Mamés, por ejemplo, si no hubiese sido por él, el Athletic hubiese marcado 2, 3, 4 goles perfectamente, y bueno, eso sí, le falta parar algún penalti, que bueno, que es la tarea pendiente, ¿no? Que parece que ahora a Mallorca solo le marcan de penalti, pues que a ver si mejora en ese sentido. Así, en cualquier caso, la diferencia en la portería del año pasado, que era una zona claramente a reforzar, está siendo muy notoria. En cualquier caso, hay que hablar ya, bueno, pues del entrenador que el año pasado consiguió esa importantísima salvación. Claro,
como tú bien has dicho, un entrenador que principalmente refuerza la defensa. De hecho, lo estamos viendo con ese esquema tan peculiar de 3 jugadores atrás y que de momento está funcionando muy bien. ¿Qué nos puedes comentar de Javier Aguirre? Bueno, es lo que decía un poco antes, ¿no? Javier Aguirre es que lo conocemos todos, o es Osasuna, Atlético de Madrid, Español aquí en la Liga Española, y sí que es verdad que siempre ha sido pues el típico, por así decirlo, entrenador de la vieja escuela, ¿no? Aguerrido, con las ideas muy claras, con un esquema un poco más de bloque bajo, pero ojo, eso no significa que no le guste salir a la contra, que no le guste utilizar bien los carrileros, que no utilizan muchísimo, tanto a Maffeo como a Costa, y también pues ese juego rápido de recuperar lo más cerca de campo contrario posible para salir rápido, para lanzar balones a Murici, para que él los baje, para que Dani se vaya con Kangin, que son los volantes, a hacer más espacios y demás. Por lo que sí que es verdad que a veces, sobre todo la afición, ¿no? La afición lo que quiere es ver buen fútbol, pero sí que es verdad que es el Mallorca y que tampoco el fútbol champán, pues se lo tenemos que dejar pues un poco a los que tal vez más invierten y demás, ¿no? Pero esa idea de juego, y lo estamos viendo estas jornadas, si cuaja y después tienes las 3, 4, 5, 6 ocasiones que vas a tener durante el partido y metes 2, después si estás muy serio atrás, los puntos llegan y bueno, el esquema de Aguirre es el que es y funciona por ahora, así que ojalá se mantenga, vamos. Además, partiendo normalmente con un 11 bastante definido, que es lo que yo, antes de empezar a grabar, te he pedido que me des, y la verdad es que, más allá de lo que estamos viendo en este inicio, sí, la verdad es que prácticamente casi siempre va a haber el mismo 11. Que de hecho, lo canto ya, Rajkovic en portería, aquí no hay ninguna duda. Luego, la defensa de 3, espectacular inicio de Ballén, Raillo y Copete. Luego, como carrileros, Maffeo y Jaume Costa. Centro del campo, con Bataglia en primera línea, Grenier en segunda, haciéndose sustituto de Salva Sevilla, ¿no? Entre comillas, y Dani Rodríguez un poco más adelantado. Luego, Kangin Lee enganchando y Murici arriba. No sé si ante este 11 que está siendo bastante fijo, tú a priori ves alguna alternativa, como puede ser Antonio Sánchez o Kadewere. No sé si crees que puede haber alguna alternativa más, como por ejemplo Antonio Sánchez, que sí que entró en el último partido. Sí. Sí que es verdad que Antonio entró por Grenier, que parece que sobre Grenier también hay que tener en cuenta que lleva mucho tiempo, ¿no? Sin competir regularmente a alto nivel, pues liguero y demás. Por ahora es que llevaba únicamente 3 partidos de titular con el Mallorca en Liga, por lo que hay que darle un poquito de tiempo. Y sí que es verdad que Antonio puede suplir bastante bien ese hueco, como también así Galarreta, que poco a poco también va mejorando y va avanzando de su lesión, que la temporada pasada se fastidió el cruzado. Y sí que es verdad que ahí en el centro del campo pues está Antonio y Galarreta para suplir a Grenier, hacer esa rotación entre los tres, y después en la otra faceta está Baba y Bataglia, pues que se van a luchar un poco el puesto durante toda la temporada. Después con Tino, con Kadewere, con Kangin y con Dani Rodríguez, pues tal vez ahí esa segunda línea antes de llegar al punta, ¿no? Que un poco esos son los 3 que van a disputarse el puesto, y arriba es que es incuestionable que va a jugar casi siempre al 90% Murici, así que esas son un poco esas alternativas que tiene Aguirre. Dentro de este 11 te quiero hablar de algunos jugadores clave, porque evidentemente hay algunos que ya los conocemos más, como es el caso de Raillo, que el año pasado, por ejemplo, se perdió mucho tiempo por lesión y se notó muchísimo, de Dani Rodríguez, que ya es un mito evidentemente en Mallorca. Pero bueno, viendo este inicio de temporada hay que hablar principalmente de la línea de 3 centrales, porque hablábamos antes de Copete, que ha encajado a la perfección en ese perfil izquierdo, pero igual de bien también está Ballén en el perfil derecho. Creo que seguramente esa línea que forman los 3 está siendo de lo mejor de este inicio de liga. Sí, un poco lo comentaba yo hace unos días con la excusa de que Raillo marcó el gol contra el Girona, la importancia, ¿no? del capitán en los esquemas del Mallorca, porque como bien dices, la temporada pasada tuvo bastantes jornadas lesionado. Cuando llegó, obviamente, le faltaba un poquito de ritmo, y también la temporada pasada de Ballén no es que fuera la mejor. Yo personalmente fui bastante crítico con él, y sí que es verdad que esta temporada tanto uno como otro pues la han empezado de una manera extraordinaria, sobre todo el eslovaco, que ya es su tercera temporada en primera división, que ya lleva 5 en Mallorca, y que bueno, que también es uno
uno de los mitos actuales de la afición, y a ellos, pues como ya habíamos comentado, tenemos que sumarle la incorporación de Copete, que bueno, que está con una clara proyección ascendente, que la temporada pasada en segunda fue de lo mejorcito de la Ponferradina, y que bueno, que por qué no puede ser uno de los jugadores revelación de esta Liga Santander. Sin duda en este inicio lo está haciendo. Y para irnos ya al área contraria, bueno, no vamos a hablar de Murici porque ya lo conocemos, ya lo vimos el año pasado y ya hemos comentado su fichaje, pero sí quiero que le dediquemos un momento a su acompañante, porque el inicio de temporada de Kangin Lee, Alberto, no sé cómo lo ves porque a mí siempre ha sido un jugador que el talento siempre ha estado ahí, ya lo conocemos, pero claro, siempre ha dejado muchas dudas, un poco frío. Esta inicio de temporada parece haberse echado muchas veces el equipo a la espalda, incluso da igual que el equipo gane, pierda o empate, está siendo seguramente el mejor. Sí, la verdad es que parece que ha hecho un cambio de chip espectacular. Lo ha dicho creo que fue en una de las últimas ruedas de prensa, el propio Javier Aguirre, que se sentía más liberado, que se sentía con más galones, que parecía que había madurado incluso. Un poco tal vez la temporada pasada tenía esa presión de ataque cubo, y tampoco a lo mejor no la hacía crecer del todo, pero parece ser que en esta, con la pretemporada, además que había algún rumor que parecía que el PSV lo quería, o que algún equipo de Portugal finalmente decidió quedarse y coger los galones del equipo, y por ahora pues lo está cumpliendo. Todo el mundo conoce a Kangin, y es un chaval con muchísima calidad, con mucha magia, tiene eso diferente que necesita un equipo como el Mallorca, que bueno, que está este inicio de temporada, por ejemplo con Murici, se están teniendo a las mil maravillas. Esa zurda que tiene el surcoreano es tremendamente superlativa. Por ejemplo, el gol que marca el propio Murici en Somos contra el Betis, pues ese centro de Kangin, pues es que es muy bueno, es muy bueno. Cuando Kangin está entonado, cuando Kangin se gusta a sí mismo, es un jugador de otro nivel, la verdad. Y bueno, ya para finalizar, Alberto, evidentemente, bueno, el último punto que comento en todos estos vídeos, bueno, es el objetivo. Evidentemente en el caso del Mallorca está bastante claro, es uno de esos equipos que parte por estar abajo seguramente como ya estaba la temporada pasada. Entonces la pregunta la voy a dirigir un poco en que dentro de esa salvación, ¿cuántas opciones le ves? ¿Cuánto de optimista eres con el Mallorca esta temporada? Porque yo creo que desde el momento del inicio es bueno, más allá de que se haya podido sumar algún punto más en algún que otro encuentro. Bueno, yo creo que de momento hay equipos que claramente parten por debajo. ¿Cómo lo ves? Pues a ver, lo hablaba el otro día también con algún amigo y compañero, que el inicio de la temporada del año pasado fue incluso mejor Sí. que este. O sea, y mira cómo terminamos la temporada pasada. Así que hay que ir partido a partido. Está claro que la idea de Aguirre es la que es. Hay que ir con ella a muerte. Esperemos que no haya rachas negativas ni rachas malas, porque yo no me querría ver en la situación de tener que prescindir de Aguirre, porque si viene otro entrenador que no le gusta jugar con este esquema, el Mallorca lo tiene prácticamente crudo, porque no tiene extremos, no tiene jugadores polivalentes en los que, por ejemplo, se pueda cambiar perfectamente de sistema, o un enganche, o algún doble pivote que de verdad dé muchas garantías. Así que toquemos madera en ese sentido. Y después las sensaciones que yo tengo son bastante positivas, porque sí que es verdad que este estreno liguero pues ha sido bastante bueno. Tal vez mucha gente no se esperaba que tras 4 jornadas el Mallorca, por ejemplo, estaría con 5 puntos en el casillero, por lo que hay que seguir creyendo en ello, que no tengan lesiones, porque tampoco es que el Mallorca tenga un fondo de armario muy amplio. Así que entre un poco de suerte, entre que no piten tantos penaltis y demás, yo creo que se puede salvar perfectamente. Y lo que todo el mundo le está pidiendo al equipo y a Aguirre es que no suframos todo lo que se sufrió la temporada pasada, que se llegó a la última jornada, dependiendo de sí mismos, es verdad, pero tener que conseguir la permanencia en Pamplona con el Sadar a reventar, es una experiencia que yo personalmente no quiero volver a experimentar. Que para emociones de un año, ¿no? Están bien, pero Sí, tampoco es sí, sí, necesario sí. que se vuelva No es a necesario, no repetir. es necesario para nada. Bueno, Alberto, creo que ha quedado un análisis bastante completo. Espero que haya gustado. A la gente lo mismo. Evidentemente, Alberto, muchos lo conoceréis, pero si no, su Twitter está en primera línea de descripción. Seguidlo y sale un ojo por ahí. Y Alberto, espero que te haya gustado. Sí, 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 a ver, si todo lo que es hablar del Mallorca y de fútbol, yo estoy completamente satisfecho. Pues bueno, chicos, como siempre digo, podéis dejar un like y suscribiros al canal para más vídeos de este tipo y más cosas. Evidentemente, si tenéis algo que comentar del Mallorca y de todo lo que hemos hablado, podéis comentarlo siempre desde el respeto. Así que, como digo, mucho apoyo. Un saludo
y hasta la próxima.